Ok. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí esta noche y tratar un tema tan importante. La iglesia local. Yo creo que la pregunta obligatoria de todo esto, antes de empezar, es ¿qué es La iglesia local? Yo quisiera que el pastor Elías Robles nos diera una definición de lo que él entiende, según bíblicamente, es la iglesia local. Gracias. A diferencia de muchos otros temas en la Biblia, en que a veces tenemos una definición lineal que se encuentra en un versículo definido, el concepto de iglesia local es una extracción de enseñanzas o características que se dan a lo largo del Nuevo Testamento acerca de una reunión o un conjunto de personas que, habiendo pasado por las aguas del bautismo, han decidido recongregarse juntos bajo la autoridad de un gobierno local con el propósito de edificación mutua, con el propósito de servicio, con el propósito de ministrar. La iglesia local está limitada al tiempo y al espacio. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos hablando de iglesia local, estamos haciendo un enfoque geográfico a un grupo definido, finito, de personas que viven en el mismo tiempo, que se congregan regularmente en el mismo lugar, que son invitados a las reuniones por su gobierno, por su liderazgo de la iglesia, y esto tiene un límite que regularmente puede suceder en una comunidad, en una ciudad, en un país, dependiendo del alcance de esta iglesia local, pero lo más importante es que es un grupo de personas que han acordado ministrar y ser ministrados juntos en una área geográfica, en un espacio de tiempo, sometiéndose a un grupo de doctrinas que ellos entienden válidas a la luz de las escrituras y sometiéndose a un gobierno local. Perfecto. Este grupo de personas que están sometidas a un área geográfica tiene un inicio. Habla la Biblia textualmente del origen de la iglesia local, pastor, hermano Ariel Novoa, casi pastor. Amén, amén. Ariel, yo he estado ahí, eso sí, estuve ahí, no te preocupes. Como decía el hermano Elías, la palabra en griego es eclesia. ¿Prendiste el gozo? ¿Prendiste? No, tiene que prenderlo. Yo pensé que lo había aprendido. La palabra es eclesia y quiere decir reunión, ¿verdad? Y una parte indispensable también es la adoración. Y ahí viene lo que es centrarnos, ese grupo de personas se centra en la persona de Dios. Es indispensable porque lo que estamos viendo hoy es un grupo, a veces grupos de iglesias, que el centro no es Dios, el centro de su actividad no es Dios ni su adoración, sino que el centro más bien son las personas. Y bien es cierto, tenemos que tener el balance de que debemos enfocarnos en la persona para que vengan a Cristo, pero la adoración principal, el centro principal en una iglesia debe ser el Señor. Ahora, la pregunta que hizo el hermano Henry es: ¿cómo surge la iglesia local? El Señor Jesucristo había establecido en el libro de Mateo capítulo 16, Él dijo: tú eres Petro, y sobre esta Petra, totalmente diferente, refiriéndose a Él, edificaré mi iglesia. Un poco más adelante también se menciona en Mateo capítulo 18, donde dice, hablando sobre la disciplina en la iglesia, ahí son palabras que se refieren a la iglesia,
diciendo que si no te oyere, llévalo a la iglesia, y si no te oyere, tenlo por gentil publicano. Ahora bien, en Hechos capítulo 1, o sea que esas son las dos primeras veces que se menciona la palabra iglesia. Ahora en Hechos 1:8, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de subir al cielo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. De manera tal que el libro de Hechos no es más que un resumen de esa declaración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que podemos ver en el mismo capítulo 1 que los discípulos del Señor Jesucristo obedecieron la voz de su Señor, quedándose en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Y ellos moraban todos ahí, los discípulos, en un apartamento, en un segundo piso, un aposento alto. Y capítulo 2 del libro de Hechos, entonces, viene aquella promesa que el Señor Jesucristo le había establecido a los discípulos, que es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Ese día, o más bien cuando ellos se reunían, eran alrededor de 120 discípulos. Pero cuando llega el Espíritu Santo y se manifiesta en lenguas y la gente queda atónita porque los escucha hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas, el apóstol Pedro tiene su primera predicación evangelística y ahí se convierten 3,000 personas. O sea que ya son 120 más 3,120 creyentes que ya están en la iglesia de Jerusalén, la iglesia naciente. Y es por eso que dice la Escritura, y es muy importante esto, que Hechos capítulo 2, versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000. Es decir, creyeron, fueron bautizados y se añadieron. Pudiéramos decir en cierta forma que este es el inicio de la iglesia, y la primera iglesia que se estableció fue la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 8 vemos cómo la promesa de Dios de que ellos iban a ser testigos se expande hacia Samaria y hacia Judea, porque después de la muerte de Esteban comienza una persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 4. Y los que se fueron, los que salieron perseguidos, donde quiera que iban llevando la palabra de Dios. Y fueron a dos regiones particulares, Judea y Samaria. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y por último, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 10 establece bien claro que Dios prepara el ambiente para extender el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, cuando Pedro recibe la visión de Cornelio, y ustedes saben esa visión, y Pedro le lleva el informe a toda la iglesia de Jerusalén que Cornelio, que no era de los judíos, se había convertido al Señor Jesucristo. Y más adelante, capítulo 9, viene la conversión de Saulo. Iba hacia Damasco. Damasco está muy arriba, hacia el sur, mucho más arriba, hacia el norte de Jerusalén. Y él camino a Damasco recibe la visión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le aparece. Y más adelante, en el capítulo número 11, ya hay personas que están oyendo la palabra de Dios en la iglesia, o más bien en la región de Antioquía, y Bernabé tiene que ir allá a Antioquía, porque lo que él está oyendo es que los hermanos comenzaron a predicarle el evangelio a los judíos, pero luego otros le predicaron el evangelio a gentiles. Y Bernabé tiene que ir allá asombrado de lo que está sucediendo, y cuando él ve esto, él ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo, y así el evangelio de Dios comienza a extenderse.
Pero en ese mismo momento, mientras estaba en Antioquía, Bernabé, él va y hace un viaje y busca a Saulo en Tarso y lo trae hasta aquí. Y es ahí donde a los cristianos se le llama por primera vez, a los discípulos se le llama por primera vez cristianos. Y luego en el siguiente capítulo comienza el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo, extendiéndose hacia las fronteras, más allá de las fronteras de Jerusalén. Es así como comienza la iglesia, las iglesias locales. La primera fue la de Jerusalén, luego se extendió por Judea y Samaria, luego se extendió un poco más adelante hacia afuera de las fronteras de Israel. Y en el primer viaje misionero, cuando ellos venían de regreso, comenzaron a establecer ancianos en cada una de las ciudades por donde ellos pasaron. Perfecto. Entonces vemos que ese grupo de personas que se reúnen, como decía el pastor Elías, en un grupo, en un área geográfica determinada, tiene su inicio como iglesias a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién o quiénes pertenecen a esas iglesias locales? Pastor Pedro. Bien, gracias. 1, 2, 3. ¿Se oye? Gracias, hermano Henry. Solamente quisiera agregar algo a lo que dijo el hermano Ariel. Nosotros tenemos en las Escrituras las diferentes cartas de epístolas. Tenemos a los romanos, a los corintios 1 y 2, a los gálatas. Esos son una serie de iglesias que estaban en la región de Galacia. Tenemos Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Todas esas son o eran iglesias locales. Y Pablo, cuando les escribió a esa iglesia, tratando situaciones específicas de ese cuerpo local. Y lo que estaba sucediendo en Roma no necesariamente estaba sucediendo en Corinto. Y sabemos muy bien que lo que estaba sucediendo en Corinto de ninguna manera estaba sucediendo en Tesalónica. Por ejemplo, tenemos también al Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, que en Apocalipsis le dice que escriba, ¿verdad?, a las iglesias específicamente. Estamos hablando de 7 iglesias específicas que existían en ese tiempo. Y fue el Señor Jesucristo que mandó a escribir un mensaje específico a cada una de ellas. Y no solamente eso, sino que lo escribió al ángel, al pastor de esa iglesia, haciéndole a ese pastor responsable de la conducta del resto de la iglesia. Muy interesante. Hay un detalle muy importante, y es que en el Nuevo Testamento se menciona alrededor de 108 veces la palabra iglesia. Y de esas 108 veces que aparece, alrededor de 100 tienen la connotación de una iglesia local. La iglesia local que está en Antioquía, la que está en Asia, la que está en cada una de las ciudades, la que está en Galacia. La connotación y el trato de las iglesias, salvo honradas excepciones como la que se encuentra en la declaración de Pedro, en la que se encuentra en el libro de Efesios y alguna mención en Colosenses, casi el resto general cuando se usa el concepto iglesia, gira alrededor de una iglesia local, de un grupo de hermanos en particular. Es bueno también hacer énfasis que al principio del establecimiento de la iglesia, las iglesias se siguieron reuniendo en las mismas sinagogas de los judíos al principio. Pero luego que vino las persecuciones de las iglesias, entonces las situaciones se volvieron diferentes. Y hay historiadores que establecen que fue en los años 90 aproximadamente que los judíos comenzaron a sacar a aquellos que decían que Cristo había resucitado y que Cristo era el Mesías y que Cristo era el Señor. Comenzaron a sacarlos de las sinagogas. Entonces los cristianos se comenzaron a congregar en las casas.
Y es por eso que usted puede ver en el libro de Romanos, en el libro de Corintios, que cuando Pablo escribe a una iglesia local particular, él se refiere y manda inclusive saludos a la iglesia que está en tu casa. Eso es muy interesante, o sea que aunque la iglesia de Jerusalén comenzó, se anidó en un aposento alto, ¿verdad? Comenzó ahí, luego ellos comenzaron a congregarse como judíos al fin, junto con los demás en las sinagogas, pero luego se congregaban en las casas. Entonces, para contestar la pregunta del hermano Henry, ¿quién forma parte de la iglesia local? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 12, donde dice que cada uno de aquellos que a través del arrepentimiento y la confesión de Cristo como Salvador es incluido por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y Pablo se refiere en sentido específico cuando escribe en 1 Corintios 12 a un cuerpo local. Pablo estaba escribiendo en ese momento a una iglesia específica, a la iglesia en la ciudad de Corinto. Y aquí estaba hablando a un grupo, o escribiendo a un grupo de creyentes, como ya se dijo, bien definido, un grupo de creyentes identificable, un grupo de creyentes específico, que era bien demarcado. Entonces, era tan y tan definido ese grupo de creyentes que Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios manda a que ese grupo de creyentes, ese cuerpo local, esa iglesia local, discipline, excluya a un individuo que había sido hallado en pecado grosero sin arrepentimiento. Mis hermanos, no podemos ser excluidos sin antes haber sido incluidos. ¿Okay? Definitivamente los cuerpos locales, las iglesias estaban organizadas y estaban bien organizadas. Quizás no tenían todas las implicaciones legales que tenemos hoy en día, porque los gobiernos se fueron organizando y complicando, pero era un grupo definido de creyentes. También tenemos el texto bien conocido de Hebreos capítulo 10. Yo quisiera que nosotros leyéramos Hebreos capítulo 10 un momentito. Hebreos capítulo 10. Y vamos a comenzar el versículo 19, Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense el versículo 25, que es el más reconocido de todos: no dejando de congregarnos. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo logró, lo que Cristo está haciendo como el gran sacerdote. Su obra en la cruz, su obra de sacerdote, de sumo sacerdote, de intercesor, reúne a los creyentes, pero esos creyentes, y recordemos que esta es una epístola dirigida a hebreos en sentido general, hebreos creyentes, judíos creyentes en Cristo en sentido general, pero les dice: ustedes, en base a esta obra de Cristo,
no pueden dejar de congregarse. ¿Congregarse dónde? Si no existe una iglesia local, ¿congregarse dónde? Habían iglesias locales y la iglesia local era lo que trazaba el patrón de todo lo demás. Entonces, ¿quiénes forman parte? Los creyentes que creen, los que creen en Cristo Jesús, los que se convierten al Señor Jesucristo, los que tienen al Señor Jesucristo como Salvador de sus almas y Señor de sus vidas. Ellos quieren ser parte de un cuerpo local, y así la Biblia los reúne en cuerpos locales. Una cosa que nosotros vemos es que siempre que Pablo escribe alguna iglesia local, y también en el libro de Hechos nosotros encontramos nombres, encontramos cantidades, encontramos referencias, encontramos relaciones, cosas que solamente pueden darse cuando existe un sentido de pertenencia. La iglesia local, de nuevo, está compuesta por individuos que se han asociado voluntariamente y que pasan a formar parte de una comunidad la cual está debidamente definida. Lo vemos como Pablo manda saludos persona por persona en Romanos, como lo hace en Corinto, como lo hace en Éfeso, como lo hace en cada una. Vemos que él se dirige a personas que estaban reconocidas como miembros de esa comunidad local y que estaban identificadas y asociadas a todo el cuerpo de doctrinas, prácticas y geografía de esa congregación. Muy interesante, perdóname, en Colosenses, Pablo les escribe a los colosenses y él se refiere a dos individuos, a Onésimo y a Epafras. Incluso les dice a los colosenses que Onésimo, uno de vosotros, que les manda saludos. Y también le dice Epafras, uno de vosotros. O sea, refiriéndose a que tanto Onésimo como Epafras, aunque en ese momento estaban con Pablo, pertenecían a los colosenses. Exacto. Me llega ahora, aunque no estamos en el tiempo de las preguntas desde las redes sociales, pero me llega una pregunta que forma parte de las preguntas que teníamos establecidas para hoy. Hermanos, es imposible no pensar que este grupo de iglesias locales que se han reunido alrededor de una idea común, alrededor de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de la obra de Cristo en ellos, y que son ubicados geográficamente en diferentes puntos, es imposible no pensar en ellos como un todo. Pero sin embargo, hoy en día hay quienes no creen en que exista una iglesia universal. La pregunta se las voy a hacer como me la hicieron por aquí. ¿Creen ustedes que existe una iglesia universal? Y en caso de que sea así, ¿qué es una iglesia universal? Pastor Elías Robles. Ahí podríamos responderte directamente con las escrituras. Si vamos a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2, y vamos a poder apreciar ambos conceptos, el concepto de la iglesia local y también el concepto de la iglesia universal. Lo mismo encontramos también en Primera de Juan. Pero vamos a ver primero a los Corintios. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Atención, y aquí está el concepto de iglesia universal. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de quién más, nuestro. Entonces hay un concepto que es la iglesia local, pero hay algo que escapa a las fronteras, a los límites, a los nombres, al tiempo y al espacio, que se llama como la iglesia universal. Realmente ambos términos
han sido clasificados como local y universal para la comodidad del estudio. ¿Okay? Pero cuando tú buscas la palabra, te vas a encontrar que en algunos momentos está siendo utilizada con una connotación local y en muchas otras ocasiones con una connotación universal que es inclusivista más allá del ámbito geográfico. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, encontramos un caso también muy singular en cuanto a la universalidad de la comunión de los creyentes. Dice Primera de Juan capítulo 1 y versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros... ¿A quiénes son esos vosotros que se menciona ahí? ¿Quiénes son? La iglesia que se encuentra en Éfeso, que es la misma iglesia que es destinataria del Evangelio de Juan, que es la misma iglesia que es destinataria de la epístola de Éfeso, que es la misma iglesia a la cual se le escribió primera y segunda a Timoteo. Y lo que está diciendo aquí, que ellos que se encontraban bajo el asedio de algunos maestros gnósticos y cosas así, ellos estaban muy expuestos a la doctrina exclusivista de los pensadores gnósticos, y ellos estaban rechazando a los creyentes. Y él está diciendo aquí que la comunión, el resultado de esto, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quiénes? Ustedes los que están en Éfeso tengan comunión con nosotros los que estamos fuera de Éfeso, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa? Todo aquel creyente que esté fuera del ámbito de la iglesia local cae dentro de esa definición o ese ámbito amplio al cual llamamos iglesia universal. Amén. Ariel. En pocas palabras, lo que estaba el hermano Elías diciendo, el pastor, es que Me puede decir hermano, no hay problema. el bautista laico, es que todos aquellos creyentes, ¿verdad? En sentido general, no importa el lugar geográfico donde se encuentren, que han profesado a Cristo como Señor y Salvador, que han creído en Él y que han sido sellados con el Espíritu Santo, todos ellos pertenecen a la Iglesia Universal. No entramos a la Iglesia Universal porque quisimos, sino porque el Señor nos llamó. Fuimos bautizados, y no estoy hablando del bautismo del agua, sino del bautismo de que fuimos insertados en el momento en que el Señor nos llamó, y seremos parte de ese conglomerado de personas que en Apocalipsis capítulo 5, versículo número 9 dirán: y cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, refiriéndose a Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí habla de un conglomerado del cual pertenecemos nosotros por gracia, por pura gracia. Amén. También es importante notar que la iglesia local no es solamente todos los creyentes que existen hoy, la iglesia universal. Algunos teólogos se refieren a ella como la iglesia invisible también, que es otro término que se usa. Son todos los creyentes, desde el primer creyente, desde ese primer grupo de creyentes en Hechos 2, hasta que Cristo venga por su iglesia. O sea, No todos. importa el lugar donde se encuentren. No importa el lugar ni el tiempo, O sea, el apóstol Pablo es parte de la iglesia universal, porque cuando el Señor Jesucristo venga, va a venir por la iglesia de este momento, pero todos ellos pertenecen al cuerpo general de Cristo, todos nosotros. Ese es otro concepto interesante. Pastor Pedro, ¿la iglesia local tiene el mismo propósito que la iglesia universal?
Bueno, es que la iglesia universal no existe sin iglesias locales. Okay, existe la iglesia universal porque existen las iglesias locales. Entonces, el propósito de la iglesia local es que, bueno, sería interesante nosotros volver y repasar las predicaciones del pastor Yadín en Éfeso, porque han sido maravillosas. ¿Cuál es el propósito de las iglesias locales? De hecho, yo creo que ha sido, que no fue algo programado, sino que yo me sentí dirigido por el Espíritu de Dios a predicar Primera de Pedro, y pastor Yadín me habló que quería predicar también sobre Efesios, sobre el libro de Efesios, y creemos que el Señor ha sido muy bueno con nuestra iglesia, aquí la IBC, al traer la exposición de estas dos epístolas. Nosotros hemos visto en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 3, el versículo 8 al 11, capítulo 3, versículo 8 al 11 de Efesios, y el pastor Yadín ha hecho énfasis en esto. Dice el apóstol: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. En otras palabras, ahí tenemos dice, la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer. La multiforme sabiduría de Dios en la forma del Evangelio. También en 1 de Pedro vemos que nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un real sacerdocio. Nosotros somos un pueblo específico, definido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de nuestro Señor. El propósito nuestro principal es anunciar quién es nuestro Dios y lo glorioso que es nuestro Dios, y que parte de esa gloria de nuestro Dios es que Él se humilló para hacerse uno de nosotros y traernos salvación cuando nosotros no la merecíamos. Y ahora nosotros somos proclamadores de esa gracia que Él nos ha dado. Hermanos, les tengo una pregunta quizás un poquito más práctica. Les voy a mostrar dos escenarios. Primer escenario: este hombre, salvado por el Señor, recibe el Evangelio, deseoso, nuevo creyente, de salir a llevar el Evangelio, a ganar almas para Cristo. Segundo escenario: un creyente, 25, 30 años en el Evangelio, prácticamente no tiene nada que demostrar, buen testimonio, buen hermano. En ambos casos, ¿qué tiene que hacer él en la iglesia local? ¿A qué tiene que venir? ¿Por qué debe venir a la iglesia? Pastor Elías. Ahí la pregunta, yo te diría que la reformulemos. Porque tú estás diciendo venir a la iglesia. Y por extensión nosotros hemos asociado que este edificio es la iglesia. Pero este edificio no es la iglesia. Amén. ¿Quiénes son la iglesia? Los creyentes. Ahora, mira qué interesante. Yo, entendiendo que tú eres el moderador, claro está, y que tú eres el que tiene el micrófono principal, con todo tu respeto, yo la pregunta la haría: ¿por qué debemos reunirnos? ¿Por qué nos reunimos? ¿O por qué nos asociamos en una iglesia local? Te voy a dar una respuesta simple. Para ejercitar y practicar lo que en la Biblia se conoce como los mandamientos recíprocos.
Cuando nosotros venimos y entramos en esta esfera de amor, de amistad, de compartir, que es la iglesia local, independientemente de la madurez o el tiempo que tengamos profesando la fe, las cosas y los logros que hayamos tenido como creyentes, en el primer caso, ese joven que tiene todo su brío, ¿qué él necesita? Si es nuevo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Ser edificado, ¿verdad que sí? Y en el caso de ese señor mayor que tiene tanta experiencia y entre comillas tanto que dar, ¿qué tiene que hacer dentro de la congregación de los santos? Poner al servicio de los demás los dones que Dios le ha dado. Porque mira qué es lo que pasa. La razón por la cual nosotros nos reunimos en iglesias locales es porque es el mecanismo que Dios estableció, una, para ayudarnos en el crecimiento de nuestra fe, en la maduración. Dos, es el medio que Dios estableció para que nosotros podamos ser protegidos de las falsas enseñanzas. Amén. Si tú tomas, por ejemplo, el caso a Tito, donde Pablo le escribe a Tito y le dice, mira, acerca de los cuales hay algunos que hay que tapar la boca. ¿Y quiénes son los que Dios ha establecido para eso? Son a hermanos que de dentro del pueblo de Dios Él los ha capacitado para enseñar la palabra, para echar las batallas, para proteger la grey de Dios. Óyete, para nosotros animarnos, para nosotros compartir, para nosotros protegernos. Fíjate que el concepto de iglesia es completamente diferente y en contra del sentido de individualismo que la sociedad hoy nos transmite. Cuando nosotros pensamos en iglesia, obligatoriamente, ¿en qué pensamos? Nos viene a la mente la palabra comunidad. Personas que viven juntos, que viven en armonía, y de hecho, quizás la mejor referencia a una iglesia funcionando, independientemente de todo, se la podemos encontrar en Hechos capítulo 2, que es el pasaje por excelencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros debemos pertenecer a una iglesia? ¿Por qué venimos y nos congregamos? ¿Por qué interactuamos en lo personal aún fuera de las paredes del templo y fuera de los horarios? Bueno, porque cuando eso se da, una serie de bendiciones que Dios dijo que iban a estar asociadas a la vida congregacional encuentran su área de aplicación. Una persona que viene, te lo voy a poner esto sencillo. Si una persona se convirtió, ¿para qué necesita congregarse? Lo primero, ¿para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para ser enseñado. ¿Para qué? Para ser ayudado. ¿Para qué? Para ser protegido. ¿Para qué? Mira, aunque tú tengas una buena posición económica, ¿quiénes son los que nos ayudamos en nuestra necesidad en un día y en otro? ¿Quiénes son los que conformamos las familias de aquellos desafortunados que no la tienen? Todo eso se da ¿dónde? En el ámbito de la iglesia local, y por eso es importante que todo creyente pertenezca a una iglesia local. Mira lo que hay en Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Y estamos viendo un momento de la vida de la iglesia en Jerusalén, y que en alguna medida se replica con cada nueva iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un detalle interesante: no todo el mundo en la Biblia hacía señales, ni a todo el mundo Dios le regalaba un milagro como nos proponen hoy en día. Dios tenía dentro de esa misma estructura de la iglesia, Él constituyó a unos apóstoles, y a esto le confirió la capacidad de hacer dones, maravillas, señales. Todos los que habían creído estaban como, dice el pasaje, juntos. ¿Cuál es la característica de la iglesia local? Unidad geográfica y en el tiempo. Y tenían en común todas las cosas. Ejercicio de vida práctica. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, una de las palabras que más se identifica aquí
es la unidad, la unanimidad, unánimes cada día en el templo. Es decir, que cuando alguien que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor llega a conocer esa gran comunidad de hermanos que comparten la misma fe que él, ¿qué es lo que quiere hacer todos los días? Estar juntos, y vamos a juntarnos y salimos ahorita, mire, te paso a buscar el trabajo y vence a la casa, o ven a la mía, o pasa por aquí, o pasa por allá, y estaban juntos. ¿Dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Es esto un esquema que puede suceder con una sola persona? No. ¿Verdad que no? ¿Podemos nosotros tener el impacto que tenemos como una iglesia local? No. Tiene que ser obligatoriamente en una vida comunitaria. ¿Podemos desarrollar nosotros los dones? No, tampoco podemos. Oye, cuando nosotros vinimos al Señor, nosotros salimos de la posilga y el Señor nos puso un letrerito que decíamos que estábamos limpios, pero era mucho lo que teníamos que sacudirnos todavía. ¿Y a quienes Dios utilizó para limpiarnos de nuestros vicios, de nuestros pecados, para amonestarnos con la palabra de Dios, para perfeccionarnos? ¿Quién? La iglesia. Es decir, que la iglesia se convierte en algo imprescindible en la vida del creyente, no importa el tiempo que esta persona tenga profesando el haber conocido al Señor. Si tiene mucho por aprender. Y si tiene mucho en la fe, tiene mucho que compartir. Porque la idea es que nosotros, y una de las figuras es que nosotros somos miembros los unos de los otros. Nosotros formamos parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué estas personas en estos escenarios que tú presentaste deberían enrolarse o permanecer en una vida de comunidad? La palabra es muy sencilla, porque lo necesitan. No funciona. Dios no diseñó la vida de la fe para vivirla de manera independiente al resto del grupo. De hecho, Él lo amarró también eso, que nos compara con un cuerpo. Y hay un concepto de interdependencia en todo lo que nosotros hacemos. Nadie está completo, y aunque presumiera estar completo, otros lo necesitan a él. Es decir, que obligatoriamente hay esa necesidad de pertenecer y participar en una vida congregacional. Una buena ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 1, para que ustedes vean el nivel de unidad que había en medio de la iglesia, todos unánimes juntos, que cuando había la necesidad de que una persona tuviera que moverse desde un lugar o ciudad geográfica a otra, ellos se iban con su carta de recomendación. Romanos capítulo 16, versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. O sea, ese concepto de usted llegar a una iglesia y sentarse allá en el último banco y no hacerse parte, no hacerse miembro, y pasan los años y usted no lo ve ningún tipo de compromiso, totalmente indiferente, frío. Ese no es el concepto bíblico de la iglesia. No existe el rol de espectador. No, en lo absoluto. Aquí en ese pasaje que tú citaste, se está viendo un cambio geográfico de la hermana Febe, y automáticamente ella se va para Roma. ¿Qué dice? No, pero yo quiero enrolarme. ¿En dónde? En esa iglesia local a donde van, y Pablo le firma su recomendación. Bien, hermanos. Hermano Ariel, ¿cuáles son las analogías que se relacionan con la iglesia local que podemos encontrar en la palabra de Dios? ¿Y qué importancia tienen estas analogías? Bueno, cada analogía que se menciona en la palabra de Dios, estaríamos hablando de mes, 2 meses, 3 meses, hablando de cada una de ellas. Pero vamos a hacer un resumen de algunas de ellas. Primero, una analogía es la de la esposa. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa.
Esta es una analogía que también se utilizó para Israel, Jehová con Israel. La podemos ver en algunos pasajes de las Escrituras, como por ejemplo en Efesios 5:27, donde dice, hace referencia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y un poco más adelante dice, para presentársela a sí mismo como una esposa, ¿verdad? Y da la idea de un matrimonio, una boda. Hay otro pasaje en Apocalipsis 19:9 que habla que somos bienaventurados los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Ahí está la referencia de Cristo y su iglesia. Hay otra analogía o metáfora o figura, que es la de la viña, que también se utilizó entre Jehová e Israel, y también fue utilizada en Marcos 12. Jesucristo se refiere a ella con Israel, pero más adelante en Juan 15:5 él hace referencia cuando él dice, separados de mí nada podéis hacer, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. De manera tal que la iglesia es considerada como la viña especial de Dios. Nosotros somos las ramas y el Señor es la mata. Hay otra figura que es la del rebaño. La iglesia como un rebaño también fue utilizada por Jehová con relación a Israel. Jehová era el pastor e Israel era el rebaño. Y Cristo la utilizó en Juan 10:27, pero cada vez que Cristo utilizó estas ilustraciones, Él hacía un énfasis muy particular en esa relación estrecha entre Cristo y su iglesia. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús es el buen pastor, nosotros somos su rebaño. Él va por los valles, Él va por los lugares difíciles, apriscos, a buscar la única oveja que se le ha perdido. Él da su vida por las ovejas. La iglesia es su redil, Cristo es el pastor. Cristo nos lleva a comer pasto y a beber agua deliciosa en buenos pastos también. Y lo que Cristo quiere decirnos es que Él tiene cuidado de nosotros como un pastor lo tiene de su rebaño. Hay otra figura que es la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Estábamos en la calle sin esperanza, no teníamos ni nadie que tuviera piedad de nosotros, pero viene Cristo y nos adopta, lo dice Efesios 1:4, que Él nos adoptó y nos insertó en su familia. Ahora somos hijos adoptivos. Antes no teníamos padre, no teníamos nada, familia, somos coherederos juntamente con Cristo, o sea que somos recibidores al igual de Cristo, que de todas sus bendiciones, y las riquezas de Dios son nuestras riquezas. Eso es una bendición, hermanos. Amén. Amén. Eso es una bendición. Hay otra que es la ilustración del edificio, muy conocida en Efesios 2:21 y 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿Quién es el constructor? Dios. Dios por medio de Jesucristo, y Él se lleva toda la gloria. Amén. Amén. Nosotros somos edificio. También Él es el cuerpo, o más bien somos el cuerpo de Cristo. Somos una coinonía, somos una comunión, y es la única ilustración que está relacionada únicamente con Jesucristo. Porque la del cuerpo. Y es porque somos el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo tenemos que verlo en tres características. Unidad. Un cuerpo separado no puede existir. Usted no puede separar el tronco, la extremidad o la cabeza. No puede existir. O sea, o estamos juntos o no existimos. Orgánicamente hablando, no existimos. Eso no puede ser. Eso es algo imposible. Unidad. Diversidad, uno es la mano, otro es la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Pero nosotros, uno es la pierna, otro es el brazo, otro es la rodilla, cada uno haciendo funciones diferentes. Efesios 4, versículo 11 dice que Dios estableció diferentes personas dentro de la iglesia, dones hombres, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, ¿quién me falta? Aquellos profetas y pastores maestros.
hay diversidad y por último hay armonía. Esa es una de las mejores ilustraciones que identifican a la iglesia de Cristo. Pero hay otra más. También dice que somos embajadores de Cristo en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 por ahí. Somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. O sea que hay muchas ilustraciones y Dios y Cristo la utilizaron con el propósito de darnos una enseñanza particular en cada una de ellas. Él se muestra a nosotros a través de esas diferentes ilustraciones y podemos ver lo que Dios quiere de nosotros y espera de nosotros. El carácter de Dios lo podemos ver a través de cada una de esas ilustraciones. Solamente quería decir, hermano, necesitamos apurarnos por causa del tiempo. Precisamente. Ok, precisamente eso quería decirle. Una de las cosas buenas de tener 3 predicadores aquí es que tienen mucho que dar. Pero realmente... Y difícil de callarlo. Realmente estamos recibiendo una avalancha de preguntas, literalmente. Y para que podamos contestar todas esas preguntas en este tiempo necesitamos agilizar. Mira, un momentito. Uno de los detalles más importantes de la analogía de cuerpo es interdependencia. Somos miembros los unos de los otros. No podemos existir por separado. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Y como esto funciona es cuando todos estamos realizando nuestra función dentro del cuerpo. Hermanos, hablemos de la fidelidad a la iglesia local. Pastor Pedro, ¿cómo puedo yo ser fiel a mi iglesia local y cómo puedo ser desleal a la iglesia local? Es decir, yo, por el hecho de que un domingo en la mañana vaya a la iglesia del pastor X, me convierto en una oveja negra de la iglesia. Usa mi ejemplo, si van a la iglesia, yo estoy. Sí, el pastor Elías dice que si algún miembro de esta iglesia va para allá, que lo devuelve de una vez. Amén, gracias, hermano. La fidelidad a la iglesia local, por definición, no existe deslealtad. Por ejemplo, las analogías a las que se refirió el hermano Ariel. Esposa, por definición, una esposa no abandona a su esposo para irse. Ah, pero en el mundo de hoy sí. Bueno, en el pecado de hoy sí. ¿Okay? Pero ese no es lo correcto. Un rebaño, una oveja no abandona su rebaño para irse a otro. El cuerpo, un brazo no se desprende de su cuerpo para ir a unirse al cuerpo del hermano Ariel. Sería bien raro verlo con 3 brazos, ¿verdad? ¿Qué más? Un edificio, una piedra o un bloque hoy en día, o una pared, no se desprende del edificio para ir a agregarse a otro edificio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por definición, no existe deslealtad. O sea, la lealtad es parte de la definición íntegra en cuanto a las ovejas negras, hermano, no debemos pasar juicio. El Señor al final del día es quien va a pedir cuentas de cada uno de nosotros. Existen razones genuinas para uno dejar la iglesia local, pero la mayoría de las que se están usando hoy en día no son genuinas. Exactamente. Ok. Pastor Elías, cuando yo llegué a esta iglesia, una de las cosas que me llamaron la atención era que los domingos teníamos culto en la mañana y culto en la noche. Amén. En las iglesias de nuestra línea, generalmente tenemos 3 cultos durante la semana, aparte de otras actividades. ¿Por qué es esto? ¿Hay una justificación para esto? No hay una explicación, no una justificación. El mundo nos está ganando la batalla. Amén. ¿En qué manera el mundo nos está ganando la batalla? Nosotros estamos agobiados de trabajos, de distracciones, de entretenimientos, de problemas, y el mundo cada día nos hace más presión y nos demanda más. Ironía de la vida. ¿A dónde nosotros decimos que nos están robando el tiempo? En donde Dios definió
que era el lugar donde nosotros íbamos a ser animados, fortalecidos, donde nosotros íbamos a encontrar ese ambiente de amor que no encontramos en la calle, es precisamente en la reunión de los santos. ¿Qué estamos diciendo hoy en día? No, es que yo necesito más tiempo para mi entretención, para mis deportes, para esto, para aquello, para lo otro, para mi familia. Cosas que tienen su nivel de valor genuino. Pero creo que estamos buscando el tiempo que nos falta en el lugar equivocado. Mientras menos tiempo nosotros le dediquemos a la operación del Espíritu Santo y la administración de la palabra para satisfacer las demandas que el mundo no tiene, nos hacemos más vulnerables al mundo. Hay algo muy interesante que el pastor John MacArthur establece en su libro El plan del Señor para la iglesia. Y es la experiencia que él está narrando en ese libro con relación a su iglesia local. Él dice que la primera generación de la iglesia, junto con él, descubrió la verdad. O sea, él tenía poco conocimiento en ese tiempo cuando llegó a Grace Community Church. Y dice él que en ese periodo, esa generación, descubrió la verdad, él estudiando las Escrituras y enseñándosela a la iglesia, y la establecieron. La segunda generación que vino, entonces, mantuvo la verdad y la propagó a través de los diferentes medios. Pero dice él que la tercera generación que llegó a la iglesia era una generación totalmente indiferente. Van a los cultos los domingos en la mañana solamente y no van a los cultos en la tarde. Ellos creen que con un mensaje en la semana es suficiente. Ellos tienen la característica que como no tuvieron en los inicios, ellos no saben toda la lucha que pasó la iglesia hasta los días actuales. Y eso sucede muchas veces en las iglesias hoy. La apatía es parte de las características de las iglesias hoy en día y se manifiesta de diferentes maneras. Creo que ahorita vamos a hablar de los retos que tiene la iglesia, pero yo quería decir que a veces las generaciones próximas o más cercanas no saben todo lo que se pasó en la iglesia en los primeros años para establecer la verdad, para propagarla, para mantenerla, etcétera. Por eso era que yo decía que el modelo que sucedió o lo sucedido en Hechos capítulo 2 regularmente se repite en el inicio de toda iglesia, pero luego en el tiempo se desgasta. Así es. Hermano Ariel, rápidamente, 3 responsabilidades que podríamos decir importantes para los miembros de una iglesia local. Bueno, el libro de Hechos, capítulo 2, siempre hay que ir a los inicios de la iglesia porque esa es la base que el Señor nos estableció. Hechos capítulo 2, versículo número 47, dice que los que creyeron, recuérdense que habían 120 y luego se añadieron 3,000 y más adelante se agregan 5,000 adicionales. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que esa es la esencia de lo que Dios quería para la iglesia desde sus inicios. Primero, estamos hablando, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina que Cristo le enseñó a los discípulos, ellos ahora se la estaban enseñando ¿a quiénes? A los nuevos creyentes, y estaban creciendo junto con ellos. Es por eso que Pablo dice más adelante en una de sus cartas que debemos designar a aquellos hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. La esencia es esta, hermanos. Debemos crecer doctrinalmente hablando y para eso necesitamos estar aquí cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que hay estudios bíblicos y no solamente aquí, sino también en nuestras casas. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Luego dice en la comunión unos con otros. Es muy importante y a veces nosotros pecamos de eso, que nos pasa el tiempo y a veces somos cada día más desunidos, cada día más. Sin embargo, los creyentes siempre estaban juntos. Tercero, el partimiento del pan. Estamos hablando la cena del Señor, aunque hay otros que también la abarcan para
cubriendo las necesidades unos con otros. Y en cuarto lugar, la oración. Hermanos, yo creo que ese es el núcleo de lo que estaba sucediendo. Y cuando eso es el núcleo o la esencia de la iglesia, va a suceder lo que pasó, que cuando salen del templo o cuando van al templo o cuando tienen la oportunidad, predican lo que tienen en su corazón. ¿Qué ellos predicaban? Que Cristo es el Señor, que Cristo resucitó, nosotros somos testigos de eso. Arrepiéntanse, conviértanse, ustedes crucificaron al Señor y el único camino que tienen es arrepentirse. Cuando eso es el núcleo y eso está en nuestro corazón y en nuestra mente, la palabra de Dios, fácilmente que vamos a estar predicando la palabra. Yo creo que esa es una esencia de las prioridades de la iglesia. Amén. En aquel tiempo y hoy también. Amén. Pastor Pedro, usted hablaba ahorita de razones genuinas para abandonar la iglesia local. ¿Usted podría darnos algún ejemplo acerca de eso? ¿Cuáles podrían ser? Abandono de la sana doctrina, pecado abierto, bíblicamente claro, que no está siendo enfrentado por la iglesia. Esto incluye el pecado de líderes y divisiones internas, etc. 3, si una iglesia está seriamente desviada en cuanto al patrón bíblico de una iglesia local, y nosotros eso lo vemos por montones hoy en día. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan que hubo una pregunta que le hicieron al pastor MacArthur en la conferencia pasada, que llevó un poco de revuelo, si un miembro que su pastor le dijo que no fuera a la conferencia, pero él fue, y él preguntó si él estaba desobedeciendo a su pastor. La respuesta del pastor MacArthur fue no, él no está desobedeciendo a su pastor, él debió haber ido a la conferencia. Entonces eso tiene un contexto, ¿ok? Para una iglesia normal, una iglesia verdadera, no es la respuesta, sí está desobedeciendo. Pero en el contexto de él, que él explicó que él pertenecía a una iglesia que obviamente no tiene sana doctrina, una iglesia desviada, una iglesia que enseña un evangelio falso, que es el evangelio de la prosperidad, y por lo tanto los que están proclamando ese evangelio son falsos también. Entonces él tiene que salir de esa iglesia. Amén. ¿Okay? Tiene que salir. Por lo tanto, salir de ahí, ir a una conferencia donde se va a hablar justamente del poder de la palabra de Dios, es correcto. Pero desobedecer a su pastor en el ámbito, en el contexto de una iglesia bíblica, no es correcto. 4, si los pastores están seriamente desviados del patrón bíblico de un pastor. Hay pastores que son totalitarios, sin arrepentimiento, y ellos son los que mandan y no tienen ninguna consideración por las ovejas, las maltratan, etc. Diótrefes. Si no hay, exactamente, si no hay arrepentimiento. 1 de Pedro capítulo 5 habla de eso. Y finalmente, no hay enseñanza bíblica. O sea, no se está enseñando la palabra de Dios. Hay muchísimas iglesias que hacen eso. Duran 50, 60 minutos, 1 hora y media, cantando, y de repente viene el pastor sin ningún tipo de preparación previa, habla durante 15 minutos y después se va. Y después vienen más supuestas sanaciones y gritos y no sé cuánto. Eso no es un patrón bíblico, no hay enseñanza bíblica. Y por lo tanto, si estos son algunas de las más importantes razones. Por causa del tiempo quisiera ya hacerles una última pregunta antes de quizás responder 2 o 3 de las preguntas que tenemos aquí. Hay unas estadísticas que llaman mucho la atención acerca de la Confederación Bautista del Sur y me voy a permitir leerles esto. En el 2012, con respecto al 2012, hubo un aumento de un 0.6% en la cantidad de iglesias afiliadas a la Confederación. Sin embargo, el número de miembros de esas iglesias descendió en 100,000. La cantidad de personas que asistía o que asiste a el culto primario dominical, digamos el domingo en la mañana, descendió en un 3.1%. Es algo que se está repitiendo en muchas iglesias alrededor del mundo.
¿Cuáles son las razones, Pastor Elías, por las cuales los miembros de las iglesias hoy en día están decidiendo retirarse de sus congregaciones? Obviamente que no todo podemos decir que es responsabilidad de cómo va funcionando la iglesia local. Yo creo que nosotros estamos viviendo una época de un tanto desintegración de la iglesia local por la manera en que los creyentes están respondiendo a las presiones, tentaciones y llamados del mundo. Así es. Si te das cuenta, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas posponen o eliminan el participar en las reuniones de la congregación? Algunos dicen que el momento de estar por la familia, otros dicen que me levanto tarde, otros dicen que eso ya yo lo sabía, porque a veces asocian la vida congregacional y la vida espiritual con un conjunto de conocimientos que no afecta a su vida diaria. También en la medida que el mensaje se va aguando en la iglesia y lo vamos sustituyendo por patrones mundanos de la famosa alabanza, la adoración, la gente experimenta mayor frustración y la gente termina abandonando las iglesias locales. Entonces hay como una trampa de parte de las iglesias. Si me actualizo a la versión 2.0, aunque no ofrezca nada, porque es lo que demanda la gente hoy en día, y la gente cuando sufre las crisis en su vida, sus necesidades, cuando se ve frente a la muerte, frente al pecado, frente a la necesidad, frente al fracaso, no tiene en qué basarse. Y con esta visión mercantilista que se ha convertido en el Evangelio, donde el Evangelio fácil está reinando, y ya son pocos los de los artistas que no dicen creer en Jesucristo. Evangelio light. El Evangelio light, bajo en calorías, ¿verdad? Nosotros estamos también enfrentando una gran cantidad de mortandad espiritual de personas que profesan, de acuerdo a los patrones actuales, una vida espiritual, pero que realmente nunca han conocido a Jesucristo. Tengo una pregunta aquí, quisiera hacérsela al pastor Pedro, llega por las redes sociales. Los diáconos, ¿considera usted que son hombres preparados por Dios para dirigir la iglesia local? Absolutamente no, porque la palabra importante en esa pregunta es la de dirigir. La dirección de la iglesia local es responsabilidad de los pastores. Los diáconos no fueron, la figura del diácono, el oficio del diaconado no fue creado por Dios para dirigir, sino para ser una extensión de los brazos del pastor. El pastor no puede estar en todo lugar haciendo todas las cosas. Por lo tanto, los diáconos son servidores que son extensión de los brazos de los pastores para el pastor poder lograr el servicio a todos los creyentes. O sea, una pregunta directa, una respuesta directa. Bien. Hermano Ariel, otra pregunta. Esto me recuerda algo que pasa mucho. Recuerdo una persona que fue a hacer algo en mi casa, donde mi mamá, y ella decía, el Señor me llamó a comprar una iglesia. Me extrañó bastante. ¿Quién inicia una iglesia local? ¿Nace espontáneamente o debe formarla otra iglesia local? Hay modelos de iglesias locales que envían a hombres a establecer iglesias. Esta iglesia es un ejemplo de eso. ¿Cuántas iglesias esta congregación local ha podido levantar por la gracia de Dios? ¿Cuántas? Pedernales, ¿qué más? Los Girasoles, ¿cuál más? Mientras el pastor Carlos Abreu estuvo aquí, estuvimos
Él estuvo dirigiendo un grupo de hermanos allá en Pica Pica y muchos hermanos de nuestra iglesia fueron allá y ya hay una iglesia establecida allá. Son hombres enviados por la iglesia local, comisionados para establecer algunas iglesias. Hay otros modelos que se han establecido en el tiempo. Estudios bíblicos. Estudios bíblicos que la misma iglesia ha estado dirigiendo y luego de ahí ha surgido una iglesia local porque los pastores han considerado, ¿verdad?, la conveniencia de eso. Han entendido que Dios ha estado dirigiendo hacia esa realidad. Ok. Pastor Elías, ¿qué hay de aquellos que hacen proselitismo para atraer miembros de otras iglesias a sus iglesias locales? ¿Es esto válido? Para esto es necesario definir. Elías, cuidado. Cuidado. Para esto es necesario definir el concepto de proselitismo. Y proselitismo es cuando yo trato de alcanzar una persona que pertenece a un cuerpo local y traerla hacia el cuerpo donde yo pertenezco. Mira, por lo que vemos en el caso del mismo apóstol Pablo, Pablo no estaba muy de acuerdo con esa filosofía. Tanto es así que en Romanos 15:20, oye lo que dice Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esta es la visión que dice Pablo que debe tener un ministro de Dios como era él en su misión apostólica. Mira, con esto tenemos que tener un cuidado porque el proselitismo se puede dar de manera implícita y explícita. Te voy a decir la manera implícita. Yo creo que por lo general todos nosotros admiramos a nuestros pastores. Todos admiramos a nuestros pastores. Espero no ser decepcionado cuando lleguen allá y me digan, mira, Elías, tú no. Y un detalle que nosotros debemos tener presente es que cuando nosotros empezamos a promover la figura de nuestros pastores sobre los pastores de las demás personas, oye, ponle el nombre que tú quieras, pero ¿qué estamos haciendo? Proselitando. Y mira, yo creo, hay una forma en que yo estaba pensando, ¿cómo nosotros podemos frenar esto? Es algo bien sencillo. Cuando alguien te ponga mucho la misma canción y de lo bien que va, y de esto y de aquello y lo otro y lo poderoso y esto es lo máximo, la pregunta es bien sencilla. Henry, ¿tú estás tratando de proselitarme? Porque es un mal que tenemos que frenar, que se ha venido repitiendo durante generaciones en nuestro país y alrededor del mundo, y lo que está haciendo es produciendo iglesias locales más débiles. La otra forma en que se practica el proselitismo es en el que nosotros empezamos a invitar personas, pero ven para acá, ven para allá, perdiendo de vista lo siguiente. Dios ha diseñado cuerpos locales, iglesias locales, y Dios ha puesto hombres, dones y funciones en esas iglesias. Cuando nosotros de manera simpática y alegre, nosotros empezamos a promover que personas abandonen su cuerpo local para venir a pertenecer a esta gran experiencia, ¿tú sabes lo que está haciendo? Yo no sé si a donde ellos están yendo se está fortaleciendo, pero yo sí sé que donde Dios los puso se está debilitando. Y yo creo que Dios es soberano, Él es libre para mover a sus hombres y a sus mujeres a donde Él quiera, cuando Él quiera. Pero a eso no se le llama proselitismo. Eso se le llama que el Señor movió a los hermanos tales a ir a tal sitio. Y es interesante, esto sucede con mucha frecuencia e inclusive sucede de manera focalizada, donde no se dice, mira, supongamos que algún hermano
está interesado en el rol que puede ocupar, que puede tener cualquier hermano y que pudiera ser útil en otra congregación. Hermano, ¿habría algún problema con decir, mire, estamos orando y creemos que el hermano tal puede servir en nuestra congregación? ¿Habría algún problema con eso? De ninguna manera. De hecho, el Espíritu Santo fue lo que hizo con Bernabé y con Pablo cuando dijo, apártame a esto para la obra que yo les he puesto. Pero lo que hemos visto no es esto, sino que la masa de personas de las iglesias, por alguna razón de que no comprenden la idea ni la figura del cuerpo, se dedican a la tarea de enamorar a los creyentes de otras congregaciones. ¿Por qué? Por motivaciones que solamente ellos saben. Lo cierto es que esa práctica lo que hace es que crea o deja muchas iglesias en estado de debilidad. Eso no lo podemos fomentar, no debemos aceptarlo, porque cuando un miembro sale de un cuerpo, ¿quién va a hacer la función de mano? El Señor que lo provea. Pero ya el Señor lo proveyó y lo tenía trabajando aquí o lo tenía trabajando acá. Debemos ser cuidadosos con esto para nosotros, sin darnos cuenta, no fomentar el proselitismo. Una práctica que yo tengo y que animo a los hermanos a que lo hagan es, oigan, no inviten ningún creyente a esta iglesia, porque esta iglesia no necesita que vengan más creyentes. ¿Qué es lo que tienen que venir? Personas inconversas. Entonces, no hagan publicidad dentro de los creyentes, porque los creyentes ya pertenecen a iglesias locales. Salgamos a buscar al mundo, a donde nunca se ha predicado, que es el modelo que presenta la palabra de Dios. Entonces, ahí sí vamos a decir, wow, el Señor nos está bendiciendo. Ese es el punto. Con yo reciclar un grupo de los que está aquí, yo tengo 3 años fuera de esta congregación y pienso que dejé buenas relaciones. Más o menos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Yo pudiera decir, señores, miren, vamos para allá y vamos para acá. Y ya pudiéramos tener un grupo más grande en base a las relaciones. Yo visito al año quizás 25 iglesias predicando, o 25, 30, 40, no sé cuántas, durante el año predicando en diferentes actividades. Imagínense ustedes que donde quiera que yo vaya, yo deje sembrado un pie de amigos para decirle, mira, pero pásate por allá. Ahí yo estoy ganando una ventaja que entiendo que no es el modelo que Dios quiere. Lo que nosotros sí tenemos que fomentar es la multiplicidad de iglesias locales fuertes y el Señor que añada cada día a cada cuerpo local lo que Él ha establecido para el fortalecimiento y el cumplimiento de su obra. Amén. Yo solamente quiero decir una cosa. Amén. Manuel. Hechos 2 dice que Dios añadía a la iglesia. Dios. Y Primera de Corintios 12, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. De manera que toda persona en una iglesia local debe estar seguro que Dios lo trajo a esa iglesia local. Porque si no va a haber problemas más tarde o más temprano. Sí. Hermanos, con lo que queda aquí, se puede hacer un 2.0 del panel. Todavía. Otro panel, ¿verdad? Ese queda en manos de ustedes. Antes de cerrar, hermanos, yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Hermano León, por Urgente, favor. alguna pregunta urgente. A los micrófonos que están ubicados aquí. Tío León, no especifique quién. Tú la dices. Yo la voy a decir. Sin dar nombre, León. No. Por las características que ustedes han expuesto bíblicamente de una iglesia, es casi probable que tengamos la iglesia conectada en cualquier momento, la iglesia por internet. Tanto así que las preguntas que se han respondido han sido las primeras, han sido las de la red y no las de nosotros que somos la iglesia local. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es? El riesgo. De la transmisión. No. La iglesia conectada va más allá de la transmisión. La iglesia conectada que yo veo es que no va a haber un edificio, como ustedes dicen, como no importa el edificio, no va a haber un edificio, pero sí se va a poder vender, comprar, enseñar, porque todo se está haciendo por internet. Se puede enseñar, se puede, todo lo que ustedes dicen de una iglesia, de la característica bíblica de una iglesia, aparentemente se puede cumplir por internet. Entonces, tenemos un riesgo. ¿Lo están viendo ustedes? El riesgo depende del nivel, o mejor dicho, del corazón
del creyente, porque de nuevo la lealtad a la iglesia local es ser leal al cuerpo de Cristo, es ser leal a la cabeza que es Cristo Jesús. Una de las preguntas que se nos entregó en principio es si la Iglesia Universal puede sobrevivir sin la iglesia local. Y yo también quiero reformular esa pregunta. La pregunta es si la Iglesia Universal puede existir sin la iglesia local. No, no puede existir sin la iglesia local. Existe a través de las iglesias locales, como dijo ahorita. Ahora, en ese ámbito de iglesia local, yo soy fiel a esta iglesia. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han sido, que son fieles a esta iglesia, no han sido bendecidos también al escuchar una predicación del pastor Sugel, una predicación del pastor Elías, una predicación del pastor MacArthur? ¿Cuántos de ustedes no han sido bendecidos por esto? ¿Cuántos de ustedes no han sido bendecidos a leer libros? El Internet es un instrumento, y si nosotros utilizamos este instrumento para seguir uniendo nuestra familia, pues gloria a Dios. Dentro de Facebook nosotros tenemos, yo no sé cómo se le llama eso, pero familia IBC, ¿cómo se le llama eso? Un grupo cerrado. Que es un grupo cerrado, familia IBC. A ese grupo solamente pertenecen miembros y asistentes asiduos de la Iglesia Bautista Cristiana. A veces tenemos solicitud de otras personas que son ajenas a nuestra iglesia, no les permitimos entrar. Todo lo demás sí está abierto, porque ahí en familia IBC se refiere a cosas de nosotros y tampoco es obligatorio pertenecer ahí, pero sí nos damos informaciones, pues, colocamos cosas que nos animan, frases, versículos bíblicos, avisos, etc. Y es un grupo interesante. La transmisión en sí también es buena. Hay hermanos que se quedan en sus casas porque hay transmisión. Hay problemas con su corazón. Y si hay alguien viendo en este momento, hay problemas con tu corazón. Amén. Ahora, hubo una hermana ahorita que me llamó y me dijo, pastor, ¿van a transmitir el panel? Yo dije, sí, mi hermano, lo vamos a transmitir. De hecho, fue una pregunta que nosotros nos hicimos. ¿Debemos transmitir o no transmitir el panel? Decidimos que sí. ¿Por qué esta hermana me llamó? Porque durante la tarde su mamá, una persona mayor, se enfermó, no hay nadie más en la casa, ella no la puede dejar sola, quería venir, quería estar con nosotros, pero no podía. Me preguntó, pastor, ¿se va a transmitir? Y dije, sí, ella debería estar viendo ahora mismo, debe estar viendo el panel. Qué gran bendición que esta hermana no se perdió. Hubo otro hermano que me dijo esta mañana, pastor, ¿lo van a grabar? Sí, lo vamos a grabar. ¿Y por qué? Porque él tiene que predicar, está predicando en otra congregación esta noche. Hay dos hermanos de nosotros que están predicando en este momento en otras congregaciones y van a querer ver el panel después, que es publicado en el Internet. Por lo tanto, el Internet es un instrumento que podemos utilizarlo para bien, aunque sabemos que es un instrumento que puede ser para mal. Quizás el punto al cual, lo cual es muy atrevido de mi parte, pretender interpretar a León, pero quizás al punto de cuidado, y no me responda, déjame así, es el siguiente: debemos tener cuidado que la facilidad tecnológica no nos robe el privilegio de estar juntos y unánimes. Amén. La Así es. tecnología puede ser una bendición siempre que la utilicemos como nuestro siervo y no que se convierta en nuestro maestro. Amén. Dios ha planificado la iglesia para que en la interacción personal de nosotros el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas, nuestros caracteres sean transformados y haya edificación y compartir cosas que no pueden hacerse por los medios virtuales. No obstante, hay muchísimas ventajas
que hay en la tecnología, siempre que la utilicemos como nuestro siervo y no permitamos que se convierta en nuestro amo. Un testimonio. Hubo unos días que no estuve en la congregación e inmediatamente llegaba a la congregación, siempre me decían, oye hermano, ¿dónde estabas el domingo pasado? ¿Hiciste falta? O sea, eso nunca se queda, siempre los hermanos nos están animando, nos están diciendo, hiciste falta. Yo pensé que tú ibas a estar aquí y no te vi. Eso me lo dicen los hermanos una y otra vez. A veces cuando tengo que predicar en otra iglesia, me lo dicen. Es una bendición. Gloria a Dios. Soy parte del cuerpo. Amén. Cuando viene a ver, soy una uña. Pero me dicen, hiciste falta. Amén. Hermanos, una pregunta más. Mira allá. Hermano, venga aquí adelante, por favor. No, ya, vamos a terminar. Un segundo panel. Un segundo panel después. Las consideraciones finales. Bueno, podemos considerar. Bien, buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Quiero hacer una pregunta después de un ligero comentario. En el caso de los nuevos creyentes, aunque seamos viejos, esta actividad de panel ha sido como un torrencial de agua fresca. Amén. Mi pregunta ahora es, ¿se repetirá? Se repetirá. Bueno, hermanos, segunda Timoteo, Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hermanos, la verdad que este panel surgió porque el pastor Yadín, como yo avisé esta mañana, él tuvo que viajar a Pedernales. Normalmente ustedes saben que el pastor Yadín predica en la noche y, wow, ¿ustedes escucharon ese mensaje esta mañana? Así han sido los mensajes de Efesios. Y todos los hermanos que se han perdido los cultos de la noche, se han perdido estos mensajes. Entonces lo que hicimos fue, como él iba a estar ausente esta noche, él predicó en la mañana. El mensaje que yo tenía para predicar en la mañana, quise reservarlo para seguir con el curso, ¿verdad? Y de los mensajes en la mañana de Pedro. El próximo mensaje, por cierto, si el Señor no viene antes, se llama Evas, de Evas, y muy interesante de 1 de Pedro 3. Entonces, pues mi responsabilidad de predicar en la noche, y yo estaba orando al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hago? ¿Qué mensaje? Y entiendo que el Espíritu de Dios me puso la idea de hacer el panel. Inmediatamente llamé al hermano Ariel, al pastor Yadín, y después a Ariel y a Elías, y ellos estuvieron de acuerdo en hacer este panel, y creo que fue una gran bendición. Hay muchas preguntas que quedaron sin contestar. O sea, si vamos a hacer un segundo panel, va a depender si ustedes realmente así lo desean o no. Mientras tanto, damos gracias al Señor por lo que tenemos. Amados hermanos, somos la Iglesia Bautista Cristiana. Entre nosotros tenemos también la Iglesia Bautista Los Prados, y les damos la bienvenida, y qué bueno que su pastor y muchos de sus miembros están aquí. Y hermanos, seamos leales a la cabeza que es Cristo. Amén. Seamos leales a su cuerpo, que es expresado a través de la iglesia local. No seamos picaflores, eso no está bien. Si algún hermano de otra iglesia local lo invita a usted a ir, usted le va a decir, le voy a pedir permiso a uno de mis pastores. Y usted conversa con nosotros y hablamos sobre eso. Yo no estoy en contra que usted visite otra iglesia. Lo que estoy en contra es que los demás inviten a usted a que vaya para la iglesia.
También creo que usted no debe invitar a ningún miembro que esté en una iglesia de sana doctrina. Si no está en iglesias de sana doctrina, y no me refiero a las iglesias, por ejemplo, Asambleas de Dios que son pentecostales, no, no tienen la misma doctrina que nosotros, pero son creyentes genuinos. Pero estoy hablando de las iglesias que predican el falso evangelio de la prosperidad principalmente. Esas iglesias que son más un club que una iglesia, que son enseñados por falsos maestros, falsa doctrina, a ellos usted sí le puede decir, porque muchos de ellos creen que son creyentes y no lo son, porque tienen el lenguaje evangélico y no son creyentes. A ellos usted le puede, a aquellos que no son creyentes, son a quien usted debe alcanzar para Cristo. No esté invitando a otros para que vengan aquí. Si usted encuentra un creyente que está desorientado, que no sabe a qué iglesia ir, que se acaba de mudar, usted le puede invitar a que venga, ¿ok? Pero una persona que esté asistiendo a su iglesia local fielmente, no lo invite. Es más, exhórtele a que siga siendo fiel a su iglesia local y que se involucre en el servicio a Dios a través de su iglesia local. Amén. Tengo hermanos en esta iglesia que me han dicho que fulanito y fulanita le está invitando a que vaya a su iglesia. Tengo un hermano en esta iglesia, hay un hermano en esta iglesia de nosotros que una vez me dijo que un pastor de una iglesia le estaba diciendo, le hizo la pregunta, ¿y entonces cuándo vienes para acá? Ese pastor debe ser reprendido duramente, que el Señor le ayude, que el Señor le dirija, porque eso está muy mal de su parte. Y hay otros hermanos de otra iglesia que constantemente están haciendo esto. Y muchas veces no viene filosofía de sus pastores, pero sí son los hermanos que quieren que sean parte de este club. Vengan a este club, ¿ok? La iglesia no es un club. La iglesia jamás ha sido un club. Jamás será un club. La iglesia es el cuerpo de Cristo para servicio y alabanza de su nombre. Vamos a orar. Buen Padre, gracias por el tiempo que tú nos has dado. Bendito seas tú, bendito seas por siempre. Gracias, oh Señor, porque tú eres el Señor de la iglesia. Gracias, oh Padre, porque hay tantas y tantas y tantas iglesias locales que proclaman tu nombre, que se han reunido esta noche, que se han reunido esta mañana, que los fieles han alabado y han adorado tu nombre. Gracias, Señor, porque esto no es verdad solamente en Santo Domingo, sino a través de la República, en Haití y alrededor de todo el mundo. Gracias porque tú eres Dios hoy, mañana y por siempre. Y Señor Jesús, ven pronto a buscar a tu iglesia. Amén.